los primeros 5 años de creativo era yo solo haciendo todo, güey. Desde que estaba en prepa, yo quería vivir de algo relacionado al internet. Desde chiquito era muy clavado con tecnología, siempre fui muy curioso, y al yo tener acceso a una computadora, me empecé a ser muy bueno. Desde prepa empecé a estudiar programación y luego ya estudié en carrera ingeniería de software. Era como muy reservado, muy callado, y para mí mi manera de contribuir era con videos. ¿Qué ha habido, bro? Bienvenido a Sangre y Suerte. ¿Qué ¿Cómo estás? Muy bien, güey. Feliz de estar aquí con Lara. ¿Sí? En mis pies. ¿Cómo te sientes acá en estos días de Cambridge? Muy bien, güey. La neta me ha caído muy bien la ciudad. ¿Sí? Me gustó la ciudad mucho. Qué bien, güey. Te viniste en bici, ya vi. Me vine en bici. ¿Sí? Hace mucho que no andaba en bici. La neta tenía años sin Neta. andar en bici. Entonces sí también ha sido algo que he disfrutado mucho, que tú recomendaste. Primero estaba un poco dudoso y sí te cambia la ciudad, la neta. Sí, el tema del candado y así como que lo vas agarrando. Sí, ya te haces pro. Pero, por ejemplo, lo que hicimos ayer, antier, lo que recorrimos y rodamos de la ciudad, te enseña una forma muy diferente la Sí. ciudad, güey. También me enseñaste un lado diferente tuyo, güey. Ok. Más salvaje. Sí. Más, pues no sé, como una parte de tu personalidad, ¿no? Que quizá no se retrata mucho en las cámaras, digo, en el buen sentido, o sea. Claro. Todos la tenemos, me imagino que tú también habrás visto partes de mi personalidad. Sí, porque hemos convivido, Sí. nunca hemos convivido tanto. Estamos todos los días pasando casi todo el día juntos. Sí, a lo que te refieres es que, digamos que a veces estiro un poco las interpretaciones de las normas, de las reglas. Sí. Como no sé, güey, como que ayer que estábamos echando la cerveza, como que sí me diste mucho, o sea, el aire brasileño, como que nunca te había aterrizado en aire brasileño, y ayer que traías chanclas, estabas en la playa, me contaste lo del Amazonas y dije, la madre, este güey es brasileño. Sí. O sea, como que nunca me había hecho ese clic, ¿no? Y eso como que es una parte importante de tu personalidad. Por supuesto. La neta es que, así como he dicho bastantes veces de que siempre voy a ser ingeniero, aunque dejé la ingeniería, siempre voy a ser brasileño, Sí. aunque me fui de Brasil, y siempre voy a ser mexicano, aunque yo acá. Como que, Digo, esto puede sonar mal, o sea, puede sonar como incluso Claro. racista y la verdad, pero en el buen sentido, ¿no? De que claro. tú me platicaste que te llevaban a la selva, ¿no? Sí. Y dormían ahí, o sea, como que esa parte más de naturaleza Sí. tuya. Es que nosotros nacimos en el sur de Brasil, y después mi papá se acabó yendo a vivir al norte. Brasil está enorme. Un día vamos no sé si ya has ido a Brasil. He ido a Río. Ah, Río. Bueno, el sur de Brasil es muy diferente que el centro. San Pablo, Río, un poquito más al sudeste, y muy diferente al norte. Son muchos países en un país, es gigante. Y el norte, especialmente Amazonas, pues ahí sí es, pues mucho lo que están en las películas. Pero ya sabes el estereotipo, ¿no? De que cómo ponen a México y cómo es México. Sí, claro. O sea, hay muchos Méxicos, ¿no? Entonces, ese aspecto, fíjate que sí es cierto, no lo hemos platicado. Hemos platicado de miles de cosas, pero nunca hemos platicado sobre mi época con mi papá en Brasil. Y la neta está demasiado chido. Yo sé que tú no eres tanto de naturaleza, Sí. pero ir a conocer el Amazonas se me hace una cosa importante, una cosa muy chida. Sí, o sea, me gusta con moderación. Ok. O sea, me expongo de repente. Ya. Uno que otro día, pero sí no es algo que me encanta. Sí, no, acá era de que mi papá es una persona, pues él estuvo en la militar, pero no te lo imagines un militar, o sea, sí es duro, pero te atacas de risa, estás siempre tirando allá, pero es muy disciplinado, agarró un tipo de disciplina y es mucho de que dale, aviéntate, órale, de que esa foto, dale, sacas esa típica de que, entonces él me enseñó. Aprende al putazo, ¿no? Exacto, pues lo del machete. Sí. Eso sí sabías, ese lado del machete, Sí, ese lado salvaje. Ya conecté de dónde salió, porque antes me decías machete y dije, ¿por qué, güey? Porque ya sí. era la pieza faltante para entender al Mateus del machete en Monterrey. Exactamente, esa es la pieza faltante, sí. Entonces ese lado de camping pues mi jefe le encanta, siempre usa machete, siempre, todo el tema de la carne asada, el churrasco,
el churrasco, el hacer fuego. ¿Te acuerdas que siempre he comentado que me gusta el fuego? De ahí viene. Entonces, de hecho, eso es una buena conexión con lo que estoy haciendo con este podcast, ¿no? Este podcast se llama igual que mi libro, Sangre y Suerte. Y básicamente se trata de 3 preguntas. ¿Qué es una persona? ¿Qué eres? ¿Qué son mis invitados? ¿Qué soy yo? ¿Cómo piensan? Y cómo viven. Okay. Esas son las 3 preguntas centrales. Y lo que se me ocurrió, para no tener una plática típica nuestra que exploramos 1000 lados, se me ocurrió que exploráramos tu último libro, El arte de perder, el primer tercio, como que la primera parte, porque también si no ya nos quedamos horas. Entonces, y con la esperanza de que sean 3, que hagamos 3 partes. El arte de perder, parte 1, parte 2 y parte 3. Como te he comentado, pues he estado leyendo tu libro que me regalaste de las últimas que grabamos allá en tu estudio, y me ha ayudado mucho, güey. Me ha ayudado mucho porque estoy en un tipo nuevo de vida, no solo a nivel vida, sino que a nivel profesional. Estoy arrancando este podcast y la neta me has dado unas ideas muy chidas. Me da gusto, güey. La neta, cuando me dijiste que le ibas a leer me puse un poco nervioso porque también es un libro que escribí hace mucho, pero sí es, o sea, hoy en día también en retrospectiva sí ha sido un libro para mí importante porque sí en ese momento como lo puse como una especie de plegaria hacia dónde quería llevar mi vida. Y justamente la primera parte del libro, especialmente los primeros capítulos, mencionan ciertos temas que hasta la fecha son temas con los que guío mucho, vaya. Mi vida, el primer capítulo habla sobre crear una brújula que se escape un poco de la definición del éxito social o el éxito heredado. Y es algo que sí he aplicado a mi vida. Entonces, en ese momento era como una especie de, pues hacia allá quiero que vaya mi vida. Y ahora, pues ya 5 años después, 4 años después de que lo escribí, ya se vuelve algo como, o sea, sí, vaya, sí lo cumplí. Entonces me da gusto revisitarlo. Y la neta, digo, como te comenté, es imposible para mí leerlo sin escuchar tu voz. Sí. Es de que automático. Pero sí veo mucho de ti en el libro. O sea, hoy. Fue hace 4 años que lo escribiste ya. Escribí en el 2020 y lo publiqué 2021. Me publiqué 2021. O sea, hace 4 años y lo escribí. Ya. Fíjate. No suena tan... No se me hace tan desfasado. Sí. Claro, escribir es una cosa muy rara porque cristalizas, ¿verdad? Y somos seres cambiantes que estamos todo el tiempo avanzando y mejorando y cambiando. Pero sí noto bastante tu voz. Se ve que sí lo escribiste con honestidad, que a mí se me hace lo que es un buen escritor, es una persona que es brutalmente honesta. Y ¿sabes cómo lo noté? Ahora que te estoy conociendo un poco más y que trabajamos un rato, ese día que estuvimos ahí dándole, te entendí más. Lo que uno de tus capítulos habla del esencialismo, de ser despiadado con lo que no te importa. Sí. ¿Sabes? Sí. Está mucho. Cañón eso. Y lo veo en tu forma de buscar eficiencia, buscar la ruta crítica y ejecutarla, quitar distracciones. Y lo veo en tu forma de ser, güey. Sí. Gracias. Y es algo que, o sea, ahora ya también viéndolo de esa manera, sí intento yo escribir. Por ejemplo, tu libro Sangre y Suerte lo escribiste más volteando a ver hacia el pasado, ¿no? Lo que has vivido y lo que has hecho. Son 10 años. Pero 10 años... Escribiendo. 10 años escribiendo, documentando. Hay muchos Mateuses en mi libro. Son 430. Yo escribo como futureando, güey. O sea, con creativo me pasó lo mismo. Si lees creativo, que creativo lo escribí en 2016, 2017. Escribes hacia adelante. Estaba aventando un pase, güey. Porque la manera en la que yo escribo es... Yo recolecto ideas en mi celular de cosas que se me hacen interesantes, cosas que me gustaría explorar, cosas que me gustaría profundizar. Y para mí el primer acercamiento de profundizar es hacer los capítulos. Sí. Y después, esos capítulos, ya que los tengo escritos y los tengo modularizados, para mí es mucho más fácil referenciarlos en conversaciones y se vuelven como una especie de profecía de hacia dónde se mueve mi vida. Es algo que no me di cuenta cuando empecé a escribir los libros, pero ahora ya con estos 2 libros que tengo, sí me he dado cuenta de que, el 2018 que saqué creativo, del 2019 a 2020 sí fue llevarlo a la práctica, y con el arte de perder me pasó lo mismo. Entonces me emociona ver qué voy a escribir el siguiente, porque van a ser las nuevas cosas a las que voy a referenciar. Entonces, la primera parte de mi libro sí es autobiográfica, es hacia atrás, y ahí cuento un programa de escritura que escribí sobre mi futuro. El programa de escritura lo escribí a mis 28, 29,
Y ahí sí futurié, ahí sí aventé un pase, Aventar como pases, dices. sí. Lo que yo he hecho de aventar pases es, por ejemplo, que voy a escribir 5 libros, ¿verdad? Que te comenté. Ya tengo los 5 títulos, los 5 temas, y de alguna forma está organizada mi vida. O sea, está organizado como que las notas principales que quiero tocar en mi vida, los temas principales. Pero sí me gusta eso, porque de alguna forma estás construyendo hacia adelante, ¿verdad? Sí, sí, para mí es como ese primer paso de ver hacia dónde apunto mi vida, es sentarme a escribir. Y los libros, pues finalmente pues para mí son como diarios de ideas. O sea, ideas que tenía en ese momento las desarrollo, como las modularizo y las publico. Por eso también digo que son como libros de excusado, como que el libro conceptualmente hablando, pues sí tiene un título y tiene un paréntesis, que es el primero y el último capítulo, que como que engloban el libro. Pero inicialmente pues no sabía ni que se iba a llamar El arte perder ni de qué se iba a tratar. Ya después le encuentro un poquito una narrativa y lo empaco de esa manera. Pero Primero sí, acumulas. sí, pero acumulo. Digo, referenciamos mucho a Lynch en creativo, pero mucho de esto es de Lynch. O sea, Lynch su sistema de crear películas o largometrajes era escribiendo 100 ideas, pero los escribía físicamente en tarjetitas y las ponía en una caja, y para él 100 ideas era suficiente para empezar a trabajar en una nueva producción. Y esas ideas iban desde cosas que tienen que ver con la narrativa, ideas de personajes, ideas de colores, de diseños, escenas, las mezclaba, las juntaba y empezaba a trabajar, pero también tenía esa apertura, el de que cuando estaba ejecutando, cuando estaba grabando, tenía la apertura de lo que él llamaba happy accidents, de que de repente tenía un momento duro que decía, sí, por ahí, y seguía esas cosas. Está increíble. A mí eso me gusta, el balancear la parte de preproducción, pero también no ser tan rígido que no te permitas en el momento explorar nuevos caminos. ¿Has oído la teoría de George R. R. Martin, el que escribió Game of Thrones, ¿no? El de Balada de Hielo y Fuego. A lo mejor alguna vez me la mencionaste, pero no recuerdo. La teoría de los escritores, ¿no? Que hay 2 grandes tipos de escritores. Los que son arquitectos y los que son jardineros. Entonces el arquitecto se dedica a planear meticulosamente, a hacer planos y dónde va todo y luego construye la casa. El jardinero es más bien desarrolla un suelo fértil, pone lo que necesita poner y va cultivando ese espacio y van sucediendo estos happy accidents, ¿no? Que en un jardín tú no tienes control de tu jardín, a menos que tengas todo el tiempo del mundo y estés ahí con tijeras, pero en realidad los jardines se tratan más de establecer unas variables iniciales y luego ver cómo funciona. Tú te identificas más con el del jardinero. Sí, o sea, intento establecer la mayor cantidad de variables iniciales y me doy un poquito, tampoco mucho, pero sí un poquito de espacio para cambiar el rumbo. Digo, también depende de qué es lo que esté haciendo con los libros. Bueno, también con los podcasts. Tengo mi red mi red de protección, que son las preguntas o los temas que quiero tratar, pero hay veces en donde ni siquiera las volteo a ver. Sí, o sea, nada más claro. Me quedo sin temas, pues bueno, tienes algo a dónde recurrir. No, y es una narrativa, un arte. O sea, esto es una cosa que no sabía todo lo que me estaba metiendo. Sí, pero pues también va cambiando, o sea, va cambiando. Para el creativo, por ejemplo, para mí era algo completamente distinto cuando empecé a lo que era ahorita. Sí. Y era diferente el año pasado a lo que es ahorita. Ya. O sea, también Más que el nombre se queda. Sí, ¿Viste un nombre? La neta, Wey. sí es un nombre que me permitió flexibilizarlo a cualquier persona, a cualquier temática, a cualquier experimento. O sea, finalmente hay una justificación en el nombre, claro, de hacer mamadas en el podcast, güey. Pues es algo de innovar siempre, crear. Y también fue una plática que tuve conmigo mismo el año pasado de cuando estaba... mismo? Pues sí, estaba pensando en si terminar creativo no en los 500. Ya. Y dije, pues no lo voy a terminar, o sea, simplemente lo voy a estirar lo más que pueda para que pueda abarcar los nuevos intereses que tengo en ese momento, porque llegó un punto en el que sí me sentía muy, muy ciclado. Que te dé, que ya no te quite. Entonces, que te siga dando. Hice paz con esa idea de que, bueno, pues a lo mejor voy a sacrificar vistas, a lo mejor hay gente que va a decir que ya perdí cabeza. Pero pues es lo que es el único camino viable en lo que puedo seguirlo haciendo. Sí. La que me sentiría cómodo seguirlo haciendo. Fíjate que tengo una idea. No es una teoría, tal vez algún día escriba una teoría sobre esto, pero tengo una idea sobre lo que es talento. Oye, buena copa, Está chida, ¿no? Le da personalidad. Salud. Salud. De hecho, me inspiraste en el tema de el nombre del podcast. Porque estamos tomando vodka. No me quería, sí, vodka pura. Vodka pura. No tenía
no quería encajonarme en algo, ¿sacas? No quería encajonarme en un podcast de filosofía o un podcast del mundo académico o un podcast de Cambridge. No quise encajonarme en nada de eso. O en un idioma. Claro, Sí. Sangre y Suerte pues está en español, pero Sangre y Suerte es una forma de explorar la sangre, que sería lo que la persona es a nivel, la genética que te tocó, la familia que te tocó, pero también suerte es lo que te ha pasado. Lo que te ha pasado, quién eres, ¿no? Eso es lo que Claro. es la idea de Sangre y Suerte. Entonces escogí un nombre que me permitiera como que navegar diferente. Tener la posibilidad Sí. de explorar caminos, ¿no? De hecho, pensé muchas veces en este episodio, güey, porque dije, oye, igual y me compro un Blue Label, sacas como el primero que grabamos, pero dije, nah, pues va a ser en la mañana, de la madre, y dije, nah, ¿sabes qué? Nada más vamos a grabar, güey. Sí, vamos a grabar. Como que X. En otra ocasión nos echaremos otro. Sí, sí traigo ganas de grabar contigo uno echándonos unos pistos. Sí. Pero creo que hemos cambiado mucho desde ese momento. Como que Sí, claro. la dejamos caer sin pensar en nada, pero estuvo muy chido. Sí, era otra época. Era otro Mateus y otro Roberto. güey. Eran otros. Pero también podemos de repente echar el whisky. Sin Bueno, duda. ¿tú tomabas mucho en esa época? Sí, no tanto como antes, pero sí tomaba ya. Yo tomaba más que hoy, pero no tanto como hace. No tanto como ayer, Tanto como el ayer. No tanto como Antier, sí. Sí. Sí, definitivamente. Oye, pero volviendo al esencialismo, me contaste una historia ayer sobre cómo tú, de morro, haz de cuenta que tenías un antojo demasiado de una cosa y tú querías básicamente quitártela encima, entonces tenías una técnica, ¿no? Sí. ¿Cómo era eso, güey, para quitarte ese antojo de una cosa? Hasta la fecha, o sea, no es de morro, hasta la fecha. Ah, lo sigo hasta la fecha haciendo, lo sigues implementando. Cuando me noto a mí mismo muy deseoso de algo en específico, me doy una ventana para saciar ese deseo lo más que pueda, llegar al punto en el que me genere asco. Y en un futuro, digo, no que se me deja de antojar completamente, pero sí he notado que me baja el antojo el tener la referencia de que si caigo en el exceso me voy a sentir de la chingada. Entonces he hecho eso con varias cosas. He hecho eso con el Carlos V Squishy que te conté, que te conté ayer, que eso fue cuando estaba en secundaria. En sextos de primaria o primero de secundaria también con unos dedos indie. No sé si te acuerdas de los dedos indie. Sí, no, también me como un encantaba. hilito, ¿no? Sí, también hice eso. Y con las chocosucaritas con malvaviscos. Eso fue un accidente, eso no lo quise hacer. Ahí nada más, o sea, Sucedió. sucedió Pero se aplicó la regla. y me traumó y sí, ya no lo he vuelto a hacer. Como que no sé, parte de mí como que tiene que ver, y lo ato con el tema que mencionamos de la naturaleza, como que me gusta estar en un ambiente controlado. Eso es algo que a mi forma de ser me genera una especie de tranquilidad y me permite sentirme con la comodidad de ser creativo, de sentirme libre, el saber que tengo cuando menos un escenario base de cosas controladas, ¿no? Entonces cuando tengo un craving de algo, como que eso me mete ruido, entonces lo quiero quitar. Lo limitas. La naturaleza, pues estás en un ambiente que no puedes controlar, Sí, por definición, entonces eso no me gusta que de repente te pueda subir una Catarina, eso no me gusta. Ya. Que puedes pisar popó de pato como tú ayer, o sea, eso Que me valió. no me encanta, vaya, me gusta. Sí. Tú tienes que ir al Amazonas. Sí. Porque ahí sí vas a ver que ahí no hay, hay muy poco control. Pero por eso las habilidades del el survivalist, el que sobrevive, Sí. es estar preparado para todo. Sí. Pero fíjate que hay algo muy profundo de esa historia que me contaste ayer. Hay una teoría del libre albedrío de un filósofo alemán que se llamaba Harry Frankfurt, que es una teoría que tiene algo de prominencia. No creas que tampoco cambió la historia del estudio del libre albedrío, pero es una teoría del libre albedrío, de que si somos libres o no. Harry Frankfurt pensaba que hay personas que son libres y personas que no son libres, y esto lo distingue a través de unos cuantos conceptos. Él dice que están los deseos. Todos tenemos deseos, ¿ok? Todos tenemos deseos, hasta los animales tienen deseos. Tener deseos no te hace libre. Luego hay otras cosas que se llaman deseos de segundo orden. Okay. El deseo de segundo orden es cuando tienes un deseo de un deseo. Tipo, yo quiero ser el tipo de vato que se levanta a las 5 y corre todos los días. Entonces tienes un deseo de tener ese deseo, ¿verdad? Y dice Frankfurt, hasta la gente que tiene eso no es libre. Esos tampoco son libres. Los que son libres son los que tienen otra cosa que se llaman
voliciones de segundo orden. Second order volition. La volición es tu capacidad de ejercer tu voluntad. ¿Qué tan capaz eres de hacer lo que quieres? Entonces, esa historia que me contaste, que pues me imagino que empezaste desde hace muchos años, no es algo nuevo. Sí, desde chiquito he sido muy clavado en ese. Entonces, eso me habla de algo tuyo que detectaste que es de que, oye, esta cosa me está insertando ruido en mi proceso, vamos a abordarla. Que se me hace muy maduro también. Sí. Porque imagínate si no, ¿cuál es la consecuencia de no dominar un tipo de deseo que te trae ahí quitándote tiempo, energía? Cosas, sí. ¿no? También lo ato mucho con el tema, por ejemplo, de que no te traje libros a Cambridge. Ese tema de como optimización. De poner límites o de optimización extrema. Sí. También está atado a que mi proceso creativo es muy solitario, o sea, mucho depende de mí. Entonces, cualquier cosa que me pueda ahorrar tiene una recompensa exponencial. Entonces, eso creo que me ha orillado a ser muy detallado. Muy específico con que todo fluya en el camino más óptimo. O sea, sí. Porque tengo nada más yo, o sea, finalmente soy una persona. Prefiero que sea lo más óptimo de hacerlo yo a que sea menos óptimo de hacerlo con dos personas. Ahora, siempre ha sido mi filosofía. Porque no porque lo odie, sino porque me es más fácil hacerlo escalable, güey. Si depende de mí 100%, por ejemplo, el podcast, si no dependiera de mí 100%, yo no podría decir, quiero grabar un capítulo ahorita, son las 12 de la medianoche, güey. Tendría que buscar a alguien que... es todo un... Ajá, entonces eso como que ha sido mi manera de abordar mi proceso creativo, y eso también me ha orillado a buscar la optimización en su máxima expresión. Y eso lo hago en los formatos nuevos. Por ejemplo, ahorita estoy haciendo un formato de viaje que llevo ya años probando, güey. De hecho, vamos a grabar, ¿no? Al rato vamos a caminar. Sí, pues no sé si vamos a grabar, no sé si alcanzaremos, pero sí, ojalá. Sí. Pero lo he estado probando por años y he estado refinando y refinando y refinando. Y ya estoy cerca de llegar ahí, pero se vuelve como un proceso que depende de mí. Cada vez que lo hago, pues noto algo que pueda mejorar y lo voy mejorando. ¿Has hecho prototipos del nuevo formato? Prototipos. Pues hice un video ahora que estuve en Londres, hice un prototipo de Londres, en Islandia hice un prototipo. ¿Y publicados o no? No. Yo creo que he hecho como unos 10 que no he publicado. Es neta. Como antes de hacer creativo, grabé como 10 podcasts que no publiqué, que le invitaba amigos a platicar y empezaba... ¿Que nunca publicaste o después? No, nunca publiqué. Como práctica. Sí. También con compas de confianza los invito y digo, oye, güey, quiero grabar un experimento, Kyle, y nos echamos una cerveza. Y nos sentábamos a cotorrear. Me acuerdo que una vez invité a un amigo que estudió biotecnología, de hecho. Eso, antes de grabar creativo le dije, oye, quiero probar este formato. Le cayó, me platicó. No lo publiqué, salió bien. Pero es como que esa es mi manera de trabajar, güey. Ya. Optimizar. Nada más quiero hacer un paréntesis antes de seguir con este tema de la optimización extrema, de lo de los deseos, que ahorita traigo un deseo gigante de jugar Night Train. Ya. Salió ayer, güey. ¿Jugaste o no? Me resistí. Salí a las 11 de la noche acá, pero como tuvimos un día, acabé destrozado. Creo que ayer fue el día que hice... No entendí tu mensaje, te referías al juego. Ajá. Ya, dije, chinga. Dijiste porque me mandaste, no pude, algo así me dijiste, ¿no? Sí, no me aguanté hasta o sea, mi cuerpo colapsó. Ayer fue los días que hice más ejercicio de que en los últimos 6 meses. Porque... andar en bici. Sí, pues llevé a Lara al parque, luego llevé a Pati al centro. La parte de tu bici estaba más pesada. Exacto, todo el día estuvimos. Pero bueno, en fin, a las 11 salí al estreno mundial. Te atoraste en un matorral. Me atoré en un matorral, güey. Al fallo. Al fallo, o sea, llegaste al fallo, güey. No. Estuvo enorme el día de ayer. Estuvo chido. Gran día. Nos la pasamos muy, muy bien. Pero lo que voy es que era las 11 y yo me duermo a las 10, 9:30. Y dije, a ver, resístete. Y no pude, güey. Dije, ¿sabes qué? Me voy a dormir, me despierto temprano y juego en la mañana. Jugué en la mañana, está increíble. Ya jugaste ahorita. Ya jugué en la mañana, me levanté a las 5. Vente, Lara. Llegamos al momento de Lara. En este podcast siempre Lara es un invitado. Sí, Lara es el tercer personaje, güey. Es todo un personaje. Un amigo me dijo, deberías tener una cámara solo para Lara. Sí. Que le esté apuntando a Lara todo le pones una GoPro en la cabeza y que sea la toma Lara. Güey. Estaría con mal. El tema es que no le gusta que le amarre nada, entonces tendría que practicar. Sí.
Pero sería un gran asset, ¿verdad? Y como no se queda quieta, tendría que tener una cámara de que apuntándole a ella o algo así, ¿no? Corgi. Pero bueno, entonces me recomendarías hacer esa técnica de que agarrar un día y jugar todo el día. No, no, es que también hay cosas que creo que son tan grandes que un día no los puede contener, güey. Ese es y los videojuegos. Ese tema. Los videojuegos son ese tipo de cosas. Con los videojuegos creo que no lo puedes aplicar. O sea, Nunca lo había pensado, o sea, nunca lo había pensado, pero pues sí, o sea, he jugado videojuegos, un videojuego que me gusta lo juego todo el día y el siguiente hay que es volver a jugar, güey. Sí. Sí. Especialmente esos de From Software que te dejan bien picado, güey. Sí, porque no hay una recompensa inmediata, o sea, No. en algo como no sé, un snack, hay una recompensa inmediata. Aquí es una historia la que te sumerges y no, con los videojuegos no creo que funcione. No funciona para los videojuegos. Entonces, Ahora, pues ahora que el que te dije que me clavé el Balatro, se llama el videojuego ese de cartas, que ayer también me eché un run. Te aventaste un run. Ese sí he jugado bastante y sigo teniendo ganas. Y sigue. Es que están diseñados para ser infinitos, Sí, o sea, sí. algunos, ¿no? Sí. Para que puedas seguirle dando y son otras experiencias y ahí estás rascándole al este. ¿Qué piensas sobre la adicción a los videojuegos? Porque tú no has jugado tanto como mi hermano y yo, por ejemplo, No. como unos amigos o sea, tú sí lograste. De hecho, me platicaste un momento crucial en tu vida que era entre comprarte una consola y una cámara. Sí, y sí, compraste la cámara, ¿no? Sí, esto fue en el 2011. Yo venía del Wii, tenía el Wii y estaba entre comprarme el Xbox o una cámara. La T2 sí. Y sí gasté mi dinero en una cámara. Y así empecé a grabar. Y luego... Serías otro vato Sería otro güey. si hubieras comprado el Xbox. Sí. Y luego salió la T3i un mes después y me dio un chingo de coraje. Porque la T2i no tenía la pantallita que se volteaba. Entonces enfocarme era un pedo y tenía Estabas que en otro una paradigma. computadora. Y dije, puta, me voy a esperar un mes. Pero esa cámara me enseñó mucho. La neta me enseñó un chingo. Porque fue jugar en modo más difícil de tener la pantallita. Entonces me enseñó mucho usar esa cámara. Y me empecé a clavar haciendo videos. Ahí empecé a hacer videos diarios. Todos los días hacía videos. Ahí sí no jugué. Yo creo que no jugué videojuegos como 5 años. Hacías videos todos los días. Todos los días de noticias. Ok. Lunes a viernes. Pues leías periódicos y grababas. No leía el periódico. Tenía ya una también sistematizado. Llegaba a mi casa después de la universidad. Y tenía ya mis tabs que siempre referenciaba y le picaba las tabs, escogía 5 noticias, las leía y daba mi opinión. No era tanto como algo así, o sea, no estaba tan clavado en el fondo, estaba más clavado en la forma. O sea, lo veía como quiero empezar a pulir el formato. Practicar. O sea, las noticias, la neta es que no me interesaban tanto, las analizaba de una manera muy superficial. Ese primer esfuerzo, ¿no? Eran videos de 4 minutos, güey. O sea, eran muy rápidos, nada más era platicar noticias. Estaba más trabajando en la estética del formato y también el encontrar la manera de poder compartir mi opinión, mis puntos de vista. Entonces, eso lo acabé haciendo yo creo que lo hice como en el 2012 al 2010, perdón, al 2013. 3 años. Hice un chingo de videos. O sea, ¿Y dónde están todos esos? Pues esos están en privado o muchos los borré. Eran malísimos los videos. Neta. Malísimos. ¿Nunca los subiste ni nada? No, sí, eso sí estaba en YouTube. Eso sí los publiqué en YouTube. Pero ahorita ya no. Pero tenían 300 views, o sea, no los veía nadie. Sí. Deja tú, no, nada más no los veía nadie. Yo no le decía a nadie, mis papás no sabían. Preferían. Es neta. Estaba trabajando en... Por... Había 2 amigos que sí sabían. Por ejemplo, Héctor, saludos al buen Héctor, que ahora sale en Recreativo, tenemos un formato. Él fue de los primeros que se enteró, creo que le dije, o no sé si le dije o me descubrió. Pero él fue de los primeros que se enteró que es como que estaba haciendo videos, pero también eran videos bien experimentales. De hecho, sí, hay unos que ahí todavía están. Si se meten a mi canal, el primer video, los primeros 3 videos que tengo son como 3 mini cortometrajes que hice, que eran bien experimentales. Uno estaba yo en la cocina de casa de mis papás, el video dura, no sé, 30 segundos, y digo, tengo sed, y aparece otro Roberto, o sea, otro yo, en la misma toma, agarro un vaso vacío, escupe limonada y me lo da y me lo tomo, y algo así era el video. Entonces, así, y editabas todo y todo. Ahí estaba aprendiendo a editar, eso lo hice yo todo. Ahí en ese entonces seguía mucho un vato que se llama Kick the PJ, un creador de hecho británico. Y el güey Kick the PJ. Kick the PJ. ¿Qué es PJ? ¿Qué? Al chile no tengo idea.
pero era muy bueno el vato. Y luego, o sea, eso lo hice también en paralelo mientras hacía los videos de noticias. Los videos de noticias sí los borré a la chingada. Pues también cambió mucho mis puntos de vista. Antes era mucho más incendiario, era más radical a la hora de expresar. Como no pensaba mucho las cosas, estaba enfocado nada más en hacer el video y estaba más morro. Sí, la edad también, y nada más querías ver. Estabas explorando, güey. Entonces, digo, hay gente que sí, pues obviamente gente que me conoció en esa época. Muy poca gente, pero sí Vato, yo me acuerdo de ti cuando yo estaba en prepa. Tú estabas antes de prepa. Había algo tuyo. En prepa, tuyo. ¿Qué año estabas en prepa? Buena pregunta, güey. La neta no sé. 97. No guardo ese tipo de información. No, te la bañaste, güey. Pedo, güey. A ver, ¿tú qué cosas? Eres del 86. 86, pues sí. Más 17, 2003. Sí, No, 2003 todavía no. 2003 no hay ni YouTube, güey. No, pero no fue YouTube, era Facebook. No, pero Facebook fue después de YouTube. Facebook nació en el 2007. Sí, entonces, ¿qué? Prepa se me hace que te la mamaste. Tú eres más grande que yo. En prepa está en primaria, güey. Pero, güey, te lo juro que hay algo de noticias. Sí. Alguna cosa salió y me llegó. Algo, no después de los videos de noticias, empecé ya ahora a enfocarme en el fondo y ya, en lugar de cubrir 5 noticias en un video de 3 minutos, ya cubría una sola noticia en un video de 10 minutos. Y ahí fue donde empecé a agarrar audiencia. ¿En qué año? Eso fue en el 2013, 2014. En Facebook, eso ya fue en Facebook. 2013, 2014, pero en esa época yo estaba en Brasil, güey. No, yo te ubicaba desde antes. Algo, güey. Se me hace que andas cuatrapeado con los años. Sí. Puede ser, ¿eh? Qué raro. Sí, porque yo empecé a tener una audiencia considerable en 2014. 2014 ya, especialmente en Nuevo León. ¿No hiciste nada? En Nuevo León sí, pues empecé a hacer videos cubriendo las elecciones intermedias de Nuevo León. Ese fue el proyecto. Ese fue en el 2015. Ese fue el proyecto que para mi carrera marcó un antes y un después. Sí, estoy confundiendo. Eso fue en el 2015, hace 10 años ya. Qué raro, güey. Entonces es de esos momentos que tienes una memoria falsa que la arrastras. Sí. Y de repente... Qué raro, cuando tú estás en prepa ya está en pañales. ¿No? Exacto, güey. Estás en secundaria o en primaria y la madre. Primaria, sí. Sí, güey. Como que nunca lo había aterrizado así. Sí, pues esos fueron los primeros años de carrera. Sí, fueron los primeros años de carrera. Sí. Entonces tú fuiste navegando, explorando, y estaba pensando ahorita, ¿te has preguntado por qué eras así? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenías ese deseo o esa visión de grabar, editar? Porque lo que te comenté el otro día, que estábamos trabajando aquí, que estuvimos como 3, 4 horas con todo lo que estuvo pase, que aprendí demasiado, me di cuenta que tú tienes un conocimiento importante tanto en la parte de las cámaras como en la parte de la edición. Que yo creo que mucha gente, bueno, los que ya estamos suscritos a tu canal, pues sabemos por todos los videos que has subido, pero mucha gente creo que ni se imagina eso. Sí, mucha gente no sabe, mucha gente se sorprende que, por ejemplo, grabar solo es algo que no mucha gente hace. Sí. O el hecho de que, digo, hoy en día somos 2 personas en el equipo, pero los primeros 5 años de creativo era yo solo haciendo todo, güey. Eso sí... No, digo, siempre me gustó la tecnología, la neta siempre era el morrito de las computadoras. O sea, yo en el 2000 llegó una computadora a la casa y esa computadora y yo fuimos mejores amigos 8 años. En mi casa nadie sabía usar la computadora, yo era el hijo mayor, mis papás no estaban como muy metidos en la computadora y mis hermanas pues estaban muy chiquitas. La computadora la instalaban en mi cuarto y de hecho hace como 3 semanas me topé el video de mi papá instalando la computadora en mi cuarto. Yo tenía 7 años, güey. Y ahí grabaron esto. Y eso está grabado y mi papá haciendo mi perfil y de que mira, le picamos siguiente. No. Y yo lo primero que le pregunté es, ya tenemos internet. Todo eso está grabado. Yo de 7 años. Güey. Ya tenemos internet. Ya tenemos internet. Trascendental eso. Sí, claro. Sí. Y de hecho hasta le tomé un screenshot porque la imagen de yo sentado al lado de mi papá con la computadora está bien, porque era mi cuarto también de mi infancia. Entonces desde chiquito era muy clavado con tecnología, siempre fui muy curioso y al yo tener acceso a una computadora y a mis papás permitir explorarme la computadora me empecé a hacer muy bueno. O sea, yo empecé a grabar, invitaba por ejemplo a mis primos a mi cuarto
tenía una webcam la computadora, así como la que tiene aquí tu compu. Ujú. Y jugábamos almohadazos y lucha libre. Y yo grababa como tipo WWE. Claro. Grababa videos y empezaba a editar. chido. Empezaba a hacer, invitaba a mis hermanas. Hacíamos como cortometrajes. De hecho, me tardé como 6 meses. Esto habré tenido como, yo creo que unos 12, 13 años. Pero hice una película en PowerPoint, güey. Cada slide era un frame. Entonces le iba cambiando frame por frame. Y grababa la pantalla. Y era una película tipo Scarface y tenía música, que fue música que yo compuse para la película, güey. ¿Qué? Y a ver, no sabía nada de teoría musical, por chile no me quedó tan mal. Entonces, desde morro ¿Lo tienes todavía? ese video tengo mucho sin verlo, la neta, pero duraba como 4 minutos. Ah, y lo hiciste video, lo transformaste en Sí, haz de video. cuenta que cambiaba la slide y grabé la pantalla mientras cambiaba, entonces iba avanzando el monito y era una historia de Scarface, haz de cuenta. Entonces desde chiquito fui muy clavado en eso. Me interesó siempre la programación o el tema de las computadoras. Cuando estaba en prepa empecé a meterme en ese mundo. Hice mi página de internet o mi sitio web. Estudié ahí desde prepa, empecé a estudiar programación. Era como una materia internacional y me metí y fue la única que terminé. Y luego ya estudié en carrera ingeniería de software. Entonces siempre me gustó mucho la parte técnica. Y la pregunta de por qué... La neta, también desde muy chiquito siempre he tenido problemas con las figuras de autoridad, o sea, desde siempre. No, internalizado, o sea, tampoco fui un güey muy vocal pero siempre me generaba pedo. O sea, ¿Siempre te llevaste bien con tu papá? sí, o sea, digo, tuvimos momentos en donde más y en donde menos, pero sí, la relación siempre fue buena. Hoy en día es muy buena. Qué bueno. Y, o sea, sí, no sé, también como que sentía yo que tenía una expectativa de mi papá alta hacia la parte de las matemáticas y fue algo que en lugar de intimidarme yo siempre lo abracé, güey. O sea, siempre... Mi papá era muy bueno en matemáticas cuando era chiquito, entonces me acuerdo que me contaba una historia de que él estaba en una primaria, no recuerdo si era primaria o secundaria pública, e hicieron un concurso nacional de matemáticas entre todas las primarias o secundarias públicas y él quedó en segundo lugar. Y se quedó a un puesto de ir a conocer al presidente. Entonces esa historia... Conocer al presidente. Ajá. Entonces esa historia como que siempre... Y yo siempre la abracé, güey. La neta, aparte me gustó, o sea, me gustaban las matemáticas, me gustan mucho los números. Sí. Entonces eso siento que también sacó lo mejor de mí. Güey. No, qué bien, porque hay personas que ante esa situación tomarían otra actitud. Sí. Y sería, porque yo creo que la rebeldía tiene algo de bueno, ¿ok? No me refiero a romper la ley, hacer crímenes, no, me refiero a retar las reglas, las normas, ¿verdad? Romper las reglas. Yo estudié, además de estudiar filosofía, yo he estudiado a las personas. Yo he estudiado gente toda mi vida. Uno de los que he estudiado, un vato muy famoso, Arnold Schwarzenegger, él tiene un mundo de información muy interesante porque él logró romper una lista de cadenas gigantes y récords y cosas. A mí se me hace que hay algo como íntimamente poderoso de la forma en la que él piensa. No necesariamente y cómo vive. Pero una de las cosas que dice es, encuentra las normas y busca cambiar ese aspecto, ¿verdad? Y el mismo Schwarzenegger, su papá, era un policía. Y fue muy duro con él y con su hermano. Y uno de los hermanos no reaccionó bien ante el papá y acabó con una vida muy, muy, muy mala. Y Schwarzenegger logró sacar el mejor lado. Eso me pasó a mí, o sea, yo sí siento que esa expectativa desde muy chiquito conectó con una parte que si bien sentía como una presión de ser bueno la neta es que sí me gustó, bueno, digo, ya no sé si me gusta por eso o no, pero sentó muy bien en mí y por una cuestión, no sé si de una aptitud genética que tenía, siempre se me dio, la neta es que siempre se me dio, o sea, nunca batallé con ese tema en específico. Y si bien tampoco es como que fue un súper matemático, pues siempre se me daba muy fácil. Y para mí era muy natural usar esa habilidad en mi día a día. Entonces, por ejemplo... Tú eras de 90, me dijiste. Yo era de 90, yo siempre sacaba 90. Y más de 90 desde chiquito también era que, güey, ¿para qué? O sea, 90 estás en el honor roll, tienes suficiente para poder jugar fútbol y para poder... Que nadie te esté molestando, güey. 90. Y mi mamá me decía 90. Entonces siempre era 90 lo que buscaba.
Y también el por qué empecé a hacer esto fue porque no quería, como que no tenía la idea de que quería vivir de mis proyectos. Eso es desde bien chiquito, desde que estaba en prepa, Desde prepa ya tenías esa idea. yo sabía que, no sabía, yo quería vivir de algo relacionado al internet. También me tocó la suerte de que en esa época, 2007, 2008, que yo tenía 15, 16 años, empezaba el videoblogger a existir en Estados Unidos y eso para mí fue muy inspirador de decir, ok, hay un camino. Como que ya estabas buscando eso inconscientemente y luego apareció. Apareció y también entendiendo mi forma de ser, de ser una persona que le gusta mucho la parte técnica, dije, güey, yo me puedo hacer bueno haciendo esto porque me gusta estar en una computadora, güey. Claro. Y, güey, desde muy chiquito, yo veía la diferencia en cómo manejaba yo la computadora y cómo la manejaban mis amigos. O sea, yo podía hacer cosas no sé, nos pedían hacer una presentación en PowerPoint para exponer algo Te daba risa, la verdad, sí. yo era notablemente superior en las cosas que hacía a cualquier otro niño, güey. Ahí está lo que te iba a decir de mi teoría del talento, que según yo talento tiene que ver con la capacidad de tener paciencia para estar en una cosa enfocado y hacerte bueno, ¿sabes? Porque yo creo que pues, no naciste siendo bueno para las compus. Pero tú tenías, vato, lo vi el día que jalamos aquí. Ese fue un día muy importante en nuestra amistad y nuestro trabajo, ¿verdad? Porque entendí más cómo piensas, cómo abordas los problemas. Que es, oye, empezó una barrita, ¿verdad? Y es de que, híjole, ¿la dejamos o tratamos otra cosa? Y tú pensabas y dices, no, vamos a tratar esto. Y tratas otra cosa. Y otra vez no. Y luego, y se te ocurrió otra cosa. Y estuviste alterando parámetros como casi una hora. Sí. Y reempezabas. Se estaba procesando el video, ¿no? Sí. Y tú me decías, pero hay algo. ¿Qué computadora tienes? Y me hacías preguntas y yo ya estaba cansado. Aparte no habíamos comido. Y vato, tú seguías dándole. Y yo de qué, ¿cómo tiene la paciencia y en Brasil le llamamos la garra. Te descarte en gaja, que es como el fútbol. Está el balón y un vato tiene más garra que el otro y va a estar ahí hasta quedarse con el balón, ¿sacas? Y estuviste dándole hasta que se te ocurrió otra cosa y cambié. Lo último que cambiamos fue... No, que tu disco duro estaba conectado a un puerto que estaba pasando datos. Y me dijiste, no. O sea, primero creímos que no estaba aprovechando los recursos del software de edición. Sí. Y verificamos que sí. Después, no recuerdo cuál fue la segunda cosa que checamos. Pues las configuraciones del mismo Premiere. Las configuraciones del mismo, vimos qué tanta RAM estaba asignado, después te pregunté los aspectos de tu computadora y dije, no, está sobrado, o sea, esto no puede tardarse. Y ya después de varios cambios de parámetros dimos con que el puerto con el que estaba tu disco duro era un puerto muy lento, lo cambiamos y acabó solucionando el problema. Digo, ahí también fui muy insistente porque sabía que tenía que funcionar, güey, o sea. Ya. Tenías una intuición. Pero siempre he sido muy terco, o sea, y si no, o sea, siempre he terqueado mucho en ese... Yo también, en eso estamos muy parecidos. Y también es una paciencia por algo que me gusta, o sea, el chile me gusta resolver ese tipo de problemas, me gusta resolver problemas técnicos y me gusta interactuar con la tecnología, es algo que me gusta. Sí. O sea, sí, por ejemplo, si estuviéramos pintando y tuviera que sacar un color exacto, no es un tipo de problema que a mí me llama mucho. ¿Sabes? Sí. Ese tipo de problemas a mí sí es... Entonces, por ahí va mi teoría del talento, que esto que has desarrollado está conectado con, ahí sí no sé, tu genética, tu forma de ser, la vida que te tocó, las cosas que te pasaron, pero se produjo en ti o tú luchaste por encontrar o tienes esa cualidad, ¿verdad? De tener la paciencia para hacer eso. Yo tengo eso, pienso yo, en la filosofía. Sí. Que mucha gente se rinde y yo estoy ahí largas y largas horas y kilómetros y sigo dándole. Que creo que hay que reconocer eso, de cómo lo haces y sales adelante. Ahora, yo te veo como un vato muy original. Y gracias. Para llegar a ser realmente original en el mundo, pienso que se tiene que sacrificar muchas cosas. Y está conectado también con el esencialismo, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti esto? Porque la carrera que has tenido y cómo estás posicionado para los años que te siguen por delante, ¿cómo ha sido para ti ese tema del sacrificio? ¿De qué has dejado a un lado? Pues muchos compromisos sociales, definitivamente. Más que nada con el estilo de vida que llevé hace algunos años, que era de viajar mucho, el que sigo llevando hoy en día, estando entre México y Monterrey, como
priorizando también mucho la parte profesional, el lado social se ve comprometido, pero pues en una cuestión, por ejemplo, de ya más, en una edad más temprana, pues sí nunca fui un vato con muchos amigos, la neta, o sea, siempre sí tenía amigos y no me bulleaba ni nada, pero era como muy reservado, muy callado. Y siempre fue, no sé, como que siempre, sí fue una... O sea, me acuerdo cuando empecé a hacer los videos y mi mamá como que se dio cuenta, me dijo, ¿de dónde lo sacaste? O sea, ¿quién se lo aprendiste? ¿O quién de tus amigos lo está haciendo? Y yo decía, Ajá. o sea, nadie, pues yo lo vi, o sea, yo lo vi, es algo que a mí me llamó la atención y lo empecé a hacer. Y como que mi mamá no, o sea, y siempre, la pregunta siempre era, ¿y quién más lo está haciendo? ¿Y tus amigos lo están haciendo? Y mi respuesta siempre era no. Sí, está muy cañón eso. Y sí, no sé si fue algo consciente o inconscientemente, pero sí desde chiquito fue empezar a trazar como mi propio camino. Pero también de morro me gustaba mucho el punk, como que este estilo muy de... Pues igual y fue la música. Pues no sentirte... A ver, yo sí creo que me dediqué a los videos por mi ineptitud musical. O sea, yo si hubiera sabido tocar bien la guitarra o tuviera tenido una buena voz. Hubieras hecho una banda. Hubiera empezado a... Pues no te tocó a cantar. Esa sangre, no te tocó ese no me tocó esa sangre. Y encontré en los videos una manera de expresar mis puntos de vista y también rascar esa comezón técnica. O sea, para mí sí fue una mezcla entre no descuidas la parte técnica porque estás todo el día en la computadora y estás experimentando, pero también está esa parte de seguir esa voz o darle hilo a esa voz que la música sí me alimentaba. O sea, en ese momento pues seguía muchas bandas punk que me gustaba cómo escribían y para mí mi manera de contribuir era con videos. Sí, lo que platicamos el otro día sobre las maestrías, que me dijiste, para hacer una maestría tendría que interesarme algo demasiado. Yo me imaginaría, si es que haces algún día, estaría relacionado obviamente al arte. Yo no creo que hagas otra maestría o una maestría en algo de ingeniería, programación. Bueno, yo no sé, quién sabe, ¿verdad? Pero yo encuentro un uso, a lo mejor tal vez. Sí es... No. Pero yo me imaginaría, ¿nunca pensaste en ser director de cine? Sí, el rol del director de cine se me hace muy interesante porque justamente combina un chingo de facetas y de elementos artísticos y se me hace muy interesante. O sea, lo que no me gusta del director de cine es que lidia con muchas personas. Pero hoy en día, en la época de la tecnología... ¿Viste el modelo de Google del Veo 3? Sí, vi que lo Tenemos sacaron. que sentarnos a echarle un vistazo porque está haciendo... Por eso me emociona a mí personalmente mucho la tecnología en ese aspecto, porque cada vez vas a llenar más el rol de director, pero vas a dirigir máquinas y no personas. Y a mí eso es lo que eso es lo que he hecho los últimos años. O sea, siempre he dependido más de la sistematización que de contratar a alguien desde siempre. De la sistematización. Entonces, para mí esa evolución es súper interesante en una cuestión meramente personal. Fíjate, lo que me imaginé fue de que en un periodo de tu vida te tomas 6 meses y haces 6 películas. ¿Sacas? O sea, con todas las herramientas que van a ver, podrías producir una película al mes. Sí. Y luego esas 6 las borras o las guardas y luego haces una para publicar. Sacas algo así como lo que hiciste. Un disco, la neta es que también he trabajado en secreto por varios años en proyectos musicales. ¿Compraste el mixer o no? ¿Querías comprar el mixer? No me compré el mixer, pero me compré Logic. De hecho, empecé a hacer música antes de venirme para acá con inteligencia artificial. No con inteligencia artificial literalmente que me hace la música. No generativa. Sino utilizándolo como asistente. Para aterrizar ideas que tenía sobre composición musical. Que también, pues en composición musical sé lo básico. Pues estudié también eso en carrera, una materia optativa. O de hecho una concentración. Creo que la concentración eran 4 materias, yo estudié 3. Entonces, al final de la carrera. Porque la otra que no metí guionismo y metí documental, que también me interesaba llevar. Qué importante que metiste esas. Metí teoría musical y solfeo. Metí otra de música que también creo que era la 2, pero la 2. Metí guionismo y metí documental y metí algo de cine, creo. Creo que eran 5 o 6, pero sí las orienté a cosas que... Sí, claro. Que me enriquecían en lo que ya en ese momento ya me estaba dedicando a. Estoy seguro que muy pocos ingenieros estaban haciendo. Sí, no, ese yo era el único ITC en todas mis materias. ¿Sabes cuál metí yo? Metí redacción avanzada. Okay. Era una optativa. Eso es bueno. Yo quería aprender a escribir, aunque estaba en ingeniería industrial y de sistemas. Yo creo que esas optativas hablan fuerte de lo que la persona quiere ser, ¿no? Porque a veces el sistema educativo
Por eso es más interesante estudiar ya de grande, porque el sistema educativo convencional tiene mucho que ver con la suerte y con tu familia, porque te van como que llevando más o menos. Platícame un poco cómo fue para ti el proceso de decidir lo que querías estudiar, porque ya te quedaba claro, bueno, no claro, pero ya tenías una sospecha fuerte de lo que querías hacer con tu vida, desde prepa me dijiste, pero ya te tocaba decidir, porque pudiste haber escogido diferentes tipos de carreras que te pudieran aportar cosas diferentes a lo que tu carrera iba a ser. Yo desde prepa, sí, o sea, que al ver el boom del internet en Estados Unidos dije, yo quiero estar ahí, güey. Y empecé a intentarlo, hice mi cuenta de AdSense. En ese entonces escribía artículos antes de hacer videos, monetizaba los artículos, ponía anuncios en AdSense. Había una plataforma, creo que se llamaba Hotware, y si no me equivoco es brasileña justamente, que me estafaron los hijos de puta. Es neta. No me pagaron, o sea, de repente me llegó un correo, me debían como $800, que para mí en ese momento era un chingo, eran años de trabajo. Y por un cambio de política nunca me los pagaron. Y hasta la me dolió. Maldito. Y era un sistema muy interesante de anuncios en donde resaltaban ciertas palabras que tú creías que era un vínculo, le picabas y era un anuncio. Entonces generaba buena lana. Qué tranza, güey. Hijos de puta. Y la ética ahí de la el uso del internet. Me rompieron el corazón, güey. Habían demasiadas estafas y siguen habiendo demasiadas estafas. Sí, digo, ellos dicen que fue un cambio de políticas en su momento y que chinga su madre, me dan $800, güey. O sea, estuve trabajando años para llegar a esos $800. ¿Y dónde mandaste un correo? ¿Hiciste una llamada? No me contestaron. Qué vergüenza. Pero bueno, desde ahí que sabía que me quería dedicar a algo relacionado con el internet. Bueno, cuando menos yo le estaba apostando que iba a crecer. Para mí desde el día uno era algo claro, güey, de que iba a ser un boom el internet y en general el contenido iba a ser algo que creo que es, yo cuando menos creía que iba a ser una carrera muy grande en el futuro, porque lo veía en Estados Unidos. O sea, pues a mí sí me tocó estar en YouTube desde el año 1, o sea, desde el año que nació, el año 0, ¿no? Ver a los primeros creadores literalmente de internet, los Vlog Brothers que empezaron Brotherhood 2.0 en el 2007. Seguía mucho a Philip DeFranco, que en ese entonces se llamaba Sexy Phil, que hacía videos de noticias. Ray William Johnson, que también empezó en ese momento a ser el 1. Entonces empezar a ver ese génesis, dije, güey, esto tiene demasiado potencial, quiero meterme en esa ola. Entonces empecé a hacer videos desde el 2007 y la neta, como no era muy bueno, o sea, no se me daba hacer videos, era muy tímido, muy introvertido, no sabía expresarme, me daba mucha pena, salía con lentes oscuros en los videos porque no quería que la gente me reconociera. Se me fue la primera ola, o sea, en México el boom llega como en el 2009, la primera generación de youtubers se populariza y yo estaba ahí, pero pues no me populariza, entonces se me va esa ola y pues digo, bueno, está bien. Y no, pero no te desanimaste. No me desanimé porque me gustaba. Porque me gustaba y porque también sabía, yo también no sé si era como una confianza, pero yo decía, güey, en algún momento lo va a pegar. O sea, y cuando le pegue, le va a pegar bien porque sé, en ese entonces ya mi capacidad de producción ya la veía muy superior en una cuestión decía, güey, con muy poco esfuerzo ya puedo empezar a hacer algo escalable. O sea, el tema escalable para mí siempre fue clave. Entonces, en un principio pues escalaba algo pinche, entonces no funcionaba, pero conforme se iba mejorando le veía mucho potencial. Bueno. Pues ¿cuál era la pregunta? Me fue completamente el pedo. ¿Cómo decidiste escoger tu carrera? Ya me acordé, sí. Fue hace como 10 minutos. En esa escalabilidad entendí que la tecnología era una pieza fundamental. Vato, tenemos que ir al Museo de Tecnología, nada más a los viernes. Hoy es viernes. Es el único día que hay que ir al Museo de Tecnología porque aquí las máquinas de Turing se inventaron aquí. Alan Turing estudió en King's. Entonces aquí hay una larga lista de tecnologías que florecieron. Tenemos que ir, güey. Hay muchas cosas en Cambridge, güey. Hay demasiado, güey. Está bien chiquito, pero hay demasiado. Mucha historia. Sí, pero perdón, hice un paréntesis. Sí. Bueno, entonces me di cuenta, digo, aparte de que me gustaba, entendí que la tecnología era una parte fundamental para en algún futuro hacer cualquier proyecto y dije, bueno, pues lo voy a estudiar. O sea, mi primer acercamiento, como te digo, fue la monetización en artículos escritos. Lo primero que hice programando fue en Blogspot, hice mi página de internet o mi sitio web, robertometzeta.com, que hasta la fecha lo tengo. Es el mismo. Ahí aprendí CSS, aprendí HTML, aprendí cosas muy básicas. ¿Hiciste tus páginas? Sí. ¿Haces? ¿Todavía o no? Pues digo, programa en defensa propia. Ya. Siempre he dicho eso. Ok. Pero ahí como que me empezó a rascar un poquito la curiosidad. Me gustaban mucho las matemáticas, era solucionar problemas mediante pensamiento lógico y matemáticas.
si no funcionaba este pedo era un camino seguro, en cuestión de que también iba a crecer mucho la rama de la tecnología. Entonces fue de que, bueno, pues va, escojo esto. Afortunadamente me gustaba y era un camino que no tuve que convencer a mis papás. Fue que, tecnología, date, güey. O sea, pues, no, es una carrera, no es como filosofía. Vaya, no fue difícil pichar esa carrera. Y también nunca hubo una parte de mí que decía, hubiera estudiado cine. La neta no, o sea, a mí la programación me gustaba un chingo. Y como quería hacer algo propio y quería hacer algo que dependiera nada más de mí, qué mejor que la programación, que literalmente es enseñarte a sistematizar, güey. Y lo puedes orientar a lo que tú quieras. Entonces fue amor a primera vista, la neta, la carrera. Qué chido, güey, qué chido. Sí, güey. La neta, güey. Nunca lo dudé, o sea, sí fue que en un momento empecé, creo que lo primero que consideré era IQA para hacer una ingeniería. Y luego empecé a meterme ya cuando hice la página y dije, no, yo quiero estudiar programación, está cabrón, está bien chido. Aparte, estoy en la compu todo el día, posta en pijamas, me echo un café, o sea, me sirve. Va con tu estilo de me vida. sirve en esto que estoy persiguiendo en paralelo, o sea, me da también, pues, el conocimiento técnico para hacer cosas que vaya, que la gente de la industria del entretenimiento no puede hacer, güey. O sea, por ejemplo, el software que usamos ahora para editar y cambiar las cámaras, yo lo programé en el 2019. Me dijiste, antes que saliera antes de que saliera, tú lo programaste. Yo lo hice un script en Python que detectaba qué lado del audio era superior y te switchaba. Es que ese tipo de cosas que escucho de ti, ya tienes una ventaja enorme ante las personas que nada más llegan, hacen el plugin y le pican. Porque tú tienes una idea de la lógica por detrás del software. Sé qué preguntarle, a dónde moverle, porque entiendo cómo está construido. Y ahorita me dijiste, me pusiste el reto, me falta el jefe, el final boss, que es que yo edite con esto. Pero hay varias cosas que hiciste ahí que... ¿Sabes qué tengo que hacer? Tengo que tomar notas de todo eso. Como hacer un algoritmo y luego practicarlo. Sí. Pero... esto conecta con la forma en la que están las cosas con la inteligencia artificial generativa. Mucha gente dice, no, con ChatGPT, pues ya la gente no tiene que pensar, o sea, nada más, ¿verdad? Pero si tú no tienes las ideas por detrás de pensar, no vas a lograr pensar. La máquina te va a producir el texto más probable y nada más lo vas a usar. De lo mismo pienso yo con la edición sí. Porque tú tienes un ojo crítico. El producto de lo que te hace este plugin, tú lo puedes ver y tú tienes un entendimiento casi de segunda naturaleza de todo lo que sabes de cámaras, de edición, y tú puedes corregir. Eso no lo tengo yo, pero bueno, pues está Libas. Sí, no, se desarrolla, güey. Sí. Pues que también... Sí, fue a largo plazo lo que lo hiciste. Y al chile digo, tengo 32 años, güey, pero si te pones a pensar, tengo 18 años de carrera, güey. O sea, 18 años de carrera, empecé a los 14 años. Y cuando digo empezar a los 14 años, era... le dedicaba a mis tardes. Si bien no gané dinero hasta mucho después, tengo 18 años de carrera, güey. Y eso sí es algo que me enorgullece. Claro, porque ahí toda esa parte técnica nace de esos 18 años de estarle dando. Y de hecho, hay una pregunta que habré publicado en internet, yo creo que más de 20,000 videos. O sea, sí es... una cantidad estúpida de trabajo que he hecho. Al punto en el que digo, debería ser mejor, güey. El chile desaprovechaba el tiempo, güey. De que echase otro vato con esos 20,000. Ya... se me hace que no soy tan talentoso. No. Muy por el contrario. Yo pienso que eres un genio, güey. Muchas gracias. Te lo juro, güey. Viniendo de ti al chile te lo juro. Y desde muy temprano lograste hacer cosas que... muchos estábamos valiendo más, o sea, como que no. Y lo veo en la filosofía también. O sea, tú no sé cuántos años llevas dándole la filosofía, pero en las clases me has sorprendido, güey. Pues desde tú, güey. Sí. Digo, era muy superficial lo que conocí. Y aquí lo que te quería decir y que te quería preguntar es, ¿qué piensas tú sobre el esfuerzo? Porque hay mucha gente que critica claro, está el echaleganismo, ¿no? De que échale ganas y ya. ¿Qué piensas tú sobre esto? Porque a mí se me hace a veces negativo que la gente diga, güey, ni le eches ganas. O sea, no sirve nada echarle ganas porque el mundo es muy injusto y no va a salir adelante. A mí se me hace una idea terrible, pero me gustaría que me dijeras tú qué piensas sobre eso, porque pues esos 18 años, compadre, no, primero, nadie te obligó y pues no vinieron gratis. O sea, esos sacrificios, me hablaste algo de sacrificios,
Pero yo estoy seguro que hay muchas otras cosas que tal vez ni siquiera lo contemplas, pero ahí están, ¿verdad? Sí. También digo, muchos podrían ser sacrificios, pero la verdad es que siempre también me ha gustado la vida del ermitaño, güey. O sea, desde chiquito mi mamá me decía que no sé, nos iban a llevar de vacaciones y yo no quería, que no, yo me quedé en la casa. Neta, güey. O sea, siempre me ha gustado. Y era por la computadora, o sea, realmente era por la Quería estar en la compu. Y no era porque estaba pendejeando, era porque estaba así, o sea, se me Creando permitió, se me permitió crear, güey, desde muy chiquito. Y eso para mí fue algo bien interesante. El tema del esfuerzo, creo que, o sea, gran parte del problema y eso lo entendí mucho después, que tenía yo con las figuras de autoridad, no era necesariamente por la autoridad per se. O sea, a mí no tengo problema con tener un jefe o que alguien me diga qué hacer. Lo que me frustraba eran los malos jefes, o sea, los jefes que te generaban una arquitectura de trabajo en donde tu esfuerzo no estaba recompensado con algo, o ni siquiera estaba reconocido, ¿no? Entonces, pues era como ¿cómo se llama el vato? Sísofo, el de la piedra. El de la piedra, sí. Ese tipo de arquitecturas en donde dices, güey, ¿por qué verga estoy llevando esta pinche piedra arriba? Sí. Eso para mí se me hacía frustrante. O sea, el fin, no hay un fin. Entonces, y desgraciadamente creo que estamos llenos de malos jefes. Hay muchos jefes que no tienen cuando menos ese tacto de hablarle a personas como yo que al chile, yo sí, a mí sí me gustaba trabajar, güey. O sea, siempre es algo que, no sé cómo. ¿En la empresa te refieres? No, trabajar en general. O sea, a mí el hecho de dedicarle tiempo y trabajo a algo que siempre se me ha hecho muy, no sé, muy digno, no sé, siento que me dignifica el trabajo. Sí, tengo quizás una cultura muy regia, pero sí. siempre he respetado a la gente que trabaja. Que se la parte. Sí. Entonces, el esfuerzo, pues, depende del contexto. Si es un esfuerzo desperdiciado en un ambiente o en un contexto en donde lleva la mediocridad, pues a mí se me hace algo desesperanzador. Yo me siento muy afortunado en tener un estilo de vida, una arquitectura de trabajo que mi esfuerzo vea claramente los frutos de él. O sea, veo un video, aunque no lo publique, veo algo que estoy haciendo en lo que estoy trabajando que me permite, no sé, darle significado a ese esfuerzo. Entonces, a mí me gusta mucho trabajar, me gusta mucho esforzarme. Me siento muy afortunado de que lo que hago me permite encontrar una recompensa detrás de todo ese trabajo, pero también hay gente que está sumergido en arquitecturas en donde el echeleganismo pues no te va a llevar a ningún lugar, güey. Estás topado, estás metido en una jaula. Entonces, pues me cuesta trabajo generalizar por lo mismo, ¿no? Ya. Sí, es el tipo de esfuerzo. Sí. Y en dónde pones el esfuerzo. O sea, y también en una cuestión personal, pues creo que sí tienes que tener un proceso de planeación antes de dedicarle horas de trabajo. O sea, creo que también existe una delgada línea entre sobrepensar y volverte un vato de ideas que nada más tiene la idea de hacer tal cosa y la idea de hacer tal cosa, y no le ejecuta tal cosa. Y como que se queda en esa parte cómoda de la planeación. Creo que es el gran riesgo, pero también creo que hay un valor gigantesco en sí dedicarle un tiempo a reflexionar, a planear, a ver hacia dónde nos va a llevar el esfuerzo. Y si lo haces de una buena manera, vas a trabajar y el resultado de ese trabajo va a ser exponencialmente más productivo que si trabajas a lo pendejo, ¿no? Entonces este híbrido entre planeación y trabajo. También hay gente que nada más se la dedica a trabajar y todo, no a chingarle. Y no piensa, sí. No piensa. Dale. A mí eso no se me hace bueno. Claro. Como hay gente que nada más se dedica a planear y no trabaja. Claro, no se puede ni uno. Para mí es 10-90. 10 planea, 90 trabaja. Así es general. 10-90. Te lo doy yo. Digo, a ojo de buen cubero, 10-90. Claro. Pero es y otra vez regresamos a lo de la libertad, de que si tienes un deseo o un deseo de que me gustaría ser el vato que trabaja con videos, sigues siendo una persona que no es libre, pero ya que lo transformas en tu voluntad, ya que lo ejecutas, ahí es donde Frankfurt decía que está la libertad. Entonces, pues qué chingón, güey. Otro de los capítulos que me interesó bastante de tu libro fue el que hablaste sobre la vergüenza del año pasado. Que si no te da pena, un poco de vergüenza lo que hiciste el año pasado, quiere decir que no aprendiste lo suficiente. Sí. Y me quedé ganchado con eso y dije, oye, ¿qué pasó el año pasado? ¿Y qué hice? ¿Y qué me da vergüenza? Y no logré llegar a algo. Como que, claro, hice 1000 errores y todo. Sí.
pero en general creo que he hecho un buen jale. Creo que el 2020, mis años han ido, me siento muy afortunado en decir que de los últimos 5 o 6 años, cada año ha sido de subida. Ha ido mejorando. Pero te quería preguntar esto a ti, Sí. porque tú creaste esta idea, de alguna manera se te ocurrió y la escribiste, pero del año pasado, pensemos en el 2024. También no sé si cómo es para ti, pero para mí ya los años están empezando a mezclar. Sí. Creo que es porque ya estoy empezando a estar muy viejo, ya voy para los 40. Ya si me hablas de 2023, 2022, 2024, y ya como que no me queda claro todo. Aparte han sido años muy turbulentos. Sí. Pero para ti en específico, ¿qué podrías decir del 2024? Ya estamos a medio mes. Sí. Digo, la Medio palabra, año. la palabra vergüenza es una palabra fuerte. Una palabra fuerte. Creo que sí valdría la pena matizarlo. O sea, si tuviera que hacer una revisión, quizá matizaría un poco la palabra vergüenza, pero sí creo, o sea, cuando menos lo sigo defendiendo en el sentido de que si estás en un proceso de mejora continua, que cuando menos así es en el proceso en el que yo me gustaría y me gusta estar, en un proceso en donde constantemente Mejora me estoy continua. refinando. Y también creo que o sea, no existe un proceso perfecto, siempre va a haber algo que optimizar, refinar, mejorar en distintas cosas, porque también quizá la definición de lo que tú consideras algo perfecto, pues conforme pase el tiempo va a cambiar, güey. Entonces siempre el proceso tiene que estar moviéndose hacia alguna dirección. O sea, lo que yo me refería era que si analizas tus productos o tus obras y tu proceso del año pasado, algo te debe generar disonancia, porque de no ser así estás estancado. Eso es a lo que se refería. Ese tema. A mí me ha pasado lo que tú describes, de que yo siento cada vez menos diferencias entre los Robertos de distintos años. Creo que eso tiene que ver con madurar. ¿Cómo? O sea, yo me acuerdo que en el 2018 volteaba a ver al 2016 y decía, no mames, o sea, sí me ha cambiado un chingo. Yo el 2021 veía al 2018 y decía, no mames, que poco se ha cambiado un chingo. Y de ahí nace ese capítulo. Hoy en día ya no es tan grande esa diferencia, pero sí volteo a ver al 2024 y pues hacía cosas muy diferentes. Y no que me genera vergüenza, porque creo que vergüenza quizá no sea la palabra, Ya. pero sí hay una disonancia algo. de decir, ay, ahora lo haría de otra manera, Ya. que creo que es un indicador de, bueno, cuando menos he seguido en ese proceso de optimizar. Porque también optimizar implica cuestionarse. O sea, Sí, de ser crítico contigo mismo. Exactamente, entonces... Sí. Y eso es bien difícil. Eso es Es bien difícil porque uno, en general, uno dice, nada, pues lo que yo hago es lo que está bien y va, y así me tocó. Y hay mucha gente que nada más lo delega la responsabilidad o algo. Pero pues todos tenemos fracasos todos los años. Entonces es darte cuenta de, oye, ¿fue culpa mía? ¿Fue culpa de algo más? ¿O qué podría ser diferente? Creo que en la crítica propia hay una oportunidad enorme de avanzar. Y pensé hace rato que estabas hablando de que cuando eras muy joven tenías esa introspección más fuerte, el vida de ermitaño, pero tuviste que romper eso. O sea, para el podcast, por ejemplo, te tocó convivir con, bueno, es 1 a 1, pero te tocó socializar, pues investigar sigue siendo una parte ermitaña, pero te tocó abrirte un poco más, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese proceso para ti? El tema de... Sí fue algo muy chingón que me dio el podcast, el permitirme romper un poco ese caparazón. También le encontré mucho gusto a la conversación 1 a 1. O sea, antes sí era quizá cerrarme a estar yo solo, grabar solo, porque ver mis primeros mis primeros videos de noticias era yo grabando solo, ¿no? Sí. Entonces ya meter a alguien más a la grabación volvió el proceso muy diferente. Pero le empecé a encontrar mucho gusto a hablar 1 a 1 y también me di cuenta que era algo que hacía, o sea, era algo que pues sí, también era bueno desde chiquito. Yo siempre decía que siempre yo fui un niño muy buleable, era un niño muy chaparrito, era un niño como muy callado, o sea, como que era muy buleable, pero a mí no me buleaban porque tenías era bueno resolviendo 1 a 1, güey. O sea, yo me acuerdo de veces en donde, no sé, me empezaba a molestar a alguien y de repente... O sea, al final de la clase o en el recreo le decía, oye, güey, pues, como que, no sé, como que apelando de qué, carnal, ¿Qué pasó, güey? Y no sé, también día. tuve suerte, digo, habrá niños que les valga madre y te seguían bulleando. También hasta para eso los que eran bullies tenían un poco de criterio, no sé, de apertura a ese tipo de cosas. Claro, como Pero era, el 1 a 1 no me costaba tan trabajo. Cuando me costaba trabajo era cuando
había mucha gente, güey. O sea, también por eso siempre tuve pocos amigos, ahora que lo pienso. O sea, siempre tuve pocos amigos porque me gustaba invitar a un amigo, 2 amigos, cuando mucho. Sí. Ya si éramos 5 o 6, ya como que... Sí, la neta, yo antes era mucho más social que ahora. Ahora he tenido, yo tengo una cantidad enorme de amigos por todo el mundo, pero ya que te casas y ya tienes hijos, ya como que, y vas envejeciendo, y vas trabajando más y tienes más responsabilidades, pues ya no puedes estar socializando, ¿verdad? Sí. O sea, tengo amigos de la maestría que es de que vamos a hacer tal cosa y yo, carnal, necesito trabajar y descansar, estar con mi familia, ¿verdad? Y listo. Pero sí, los grupos grandes ya me quitan energía. Sí. Ya no me dan energía. Y he apreciado un chorro. Y la neta, te tengo que agradecer a ti que cuando me invitaste a tu podcast creativo la primera vez, fue una experiencia muy, muy bañada. Porque a mí se me hace que hay algo raro, como que interesante de los podcasts, que te encierras a hablar con otra persona. Y me da mucho gusto que tú lograste ver ese lado, siendo una persona, pues un ermitaño, así, porque tú pudiste haber sido un creador de contenido que nada más le habla a la cámara ya. Hay mucha gente que hace eso ya, ¿no? Sí, también había una intención, o sea, sí había una intención de conectar con otras personas, había gente con la que quería platicar. Ya, y así que era la excusa. Y así empieza creativo como una excusa de, bueno, vamos a aprovechar esa plática también para seguir haciendo esto, pero también es una manera de obligarme a conocer más gente. Y hoy en día la verdad es que también tengo muchos amigos, pues el podcast me ha dado muchos amigos. O sea, el podcast, sí. Pues a ti te conocí en un podcast. Exacto. Ahorita voy a Suecia, los 3 amigos con los que voy en Suecia los conocí en un podcast. A tu hermano lo conocí en un podcast. Tren. Sí, o sea, el podcast me ha dado mucho en una cuestión de amigos que es algo que no creí que fuera a pasar, pero... Está muy chido. Pero sí me generó sí me sacó mucho del caparazón creativo, la neta. Sí, y eso de alguna forma lo estoy tratando de hacer acá. Porque pues a ver qué pasa. Los ingleses son muy crípticos, son muy cerrados, pero pues Sangre y Suerte es mi forma de decir, hey, cáiganle a platicar, vamos a ver. Y ya tengo unos historiadores en mente, raza con sus doctorados, o sea, gente bien, bien pesada, que me emociona, pero también me da un poco de nervio acabarlos conociendo. Se marcó mucho una vez que me dijiste de que cuando te pregunté, ¿cómo te preparas para un podcast? ¿Qué haces? Y me dijiste, no, pues depende del tipo de invitado que sea y qué tipo de episodio quiero que sea. Y a veces argumentas, a veces nada más escuchas, ¿sí? Y te quería preguntar eso a ti, o sea, preguntarte otra vez, que me platicaras un poco de tu proceso, pero me imagino que ha ido cambiando. Sí. ¿Cómo es para ti? Porque ahorita ya ¿has calculado cuántas horas has hecho de podcasting? Los tengo ahí en el Excel. En el Excel, en el pero, master. Pero el promedio de creativo son como hora 40 de hora y media, ponle que son hora 30 y tantos, hora y media. Por 550 episodios. Pues estás hablando que son... Pues más que... Sí, más 270 horas son pues como 800 horas, güey. Sí, iba a decir cerca de las 1000, sí. Sí, 800 horas. El promedio es 1 hora y media. Sí. Entonces cuando grabamos el de 7, pues tronamos el techo. Sí. Sí, es que también los capítulos al principio eran más cortitos, ahora ya son más largos. Pues depende del invitado, como te dije, o sea, antes sí era un mismo proceso para todos los capítulos, que también volvió al formato para mí muy repetitivo y fue como la primera vez que me empecé a hartar de hacer creativo. La primera vez que claro. Y después pues, empecé a tener capítulos recurrentes, que creo que fue lo que empezó a cambiar un poco el formato, o invitados recurrentes, perdón. Ya la segunda vez que viene alguien, pues ya no le puedes preguntar lo mismo. Claro, tienes Entonces, ya te empieza a dar como un nuevo acercamiento al formato del podcast, y pues de repente también empiezas a ver otros creadores, otros podcasters, te empieza a gustar la manera en la que hacen las preguntas y dices, mira, para este tipo de invitados pues podría ser un acercamiento más como este vato, y empiezas a tener un repertorio de caminos que puedes abordar con cada invitado, y ya dependiendo de entre qué traes ganas, entre qué quieres hablar y entre quién es el invitado, escoges las rutas, las estrategias. Y sí, hay capítulos en donde me preparo mucho, hay capítulos en donde tengo mis preguntas, dejo que el invitado hable y yo casi no hablo, hay capítulos en donde yo participo más, hay capítulos en donde pues no sé, nos echamos unas cervecitas o algo más y dejamos que fluya. Hay de todo, güey. Y pues nada más para cerrar, para ya irla dejando por aquí, pregunta doble, ¿no? ¿Qué me recomendarías para Sangre y Suerte a largo plazo? Un elemento que me digas,
ponle atención a esto, dedícate a esto, así. Y la otra sería, ¿qué piensas que en tu caso fue lo que te hizo avanzar tanto, güey? O sea, ¿qué fue una cosa que hiciste bien? ¿Sacas? Que en retrospectiva, porque tú tienes un capítulo que es confía en tu yo del pasado, ¿verdad? Sí. ¿Qué fue eso que tu yo del pasado hizo que te trajo a tu yo del presente? Así, que te pasó bien la bola. Sí. Pues yo creo que la repetición es importante, o sea, acostumbrarte a un ritmo de publicación para un proyecto en internet es fundamental. Cuando Creativo creció fue cuando dije, no voy a fallar. No voy a fallar. No va a fallar cuando menos uno a la semana. Y así empecé con uno a la semana, que fue en el 2020. Desde el 2020 hasta la fecha no ha fallado. Entonces ahí fue donde el proyecto crece a donde llegó. Me dijiste, dale unos 2 añitos. Sí. Cuando lo empecé, la neta es que era muy espontáneo. Era que cuando tuviera un capítulo que publicar, publicaba. Entonces los primeros 4 años de Creativo publiqué 60 capítulos nomás. Y ya de los últimos 5 años, pues he publicado 500. Entonces, la diferencia en volumen, pues es grande, y también eso genera un efecto exponencial, bola de nieve, en donde pues dependes menos, como te decía, del tu capítulo más nuevo, sino que ya empiezas a vivir en una cuestión, ya vivir el proyecto del volumen de videos que tienes publicados en internet, y eso te genera más tranquilidad. También algo que me ayudó a mí es a cuando menos mantenerlo interesante, es volverme flexible con el formato. También serme, o sea, permitirme a mí mismo experimentar y no encajonarte. Y no encajonarte. O sea, creo que el consejo ese que mencionas de confía en tu yo del pasado, creo que es importante. Y en ese capítulo, si no me equivoco, hablo sobre cómo empieza a generar una arquitectura de carrera en donde ya construyes sobre lo que hizo tu yo del pasado. Pero en este caso yo diría que, güey, manda a la verga tu yo del pasado. Si tu yo del futuro ya no quiere hacer eso, okay. Ten esa capacidad de mantener el proyecto fresco, porque si no te ciclas, se vuelve muy repetitivo y se vuelve muy tedioso. Entonces, para mí... Y si te aburre, ya perdiste. Para mí tener esa apertura de decir, mira, prefiero mantenerlo interesante porque lo voy a seguir haciendo, a mantenerlo fijo porque puede que lo deje de hacer, ¿no? O sea, a lo mejor mantener fijo el formato o estandarizarlo va a generar más visitas en el corto plazo, pero pues, güey, si te vas a hartar y lo vas a dejar de hacer, pues te conviene mantenerlo interesante y se vuelve más un esfuerzo a largo plazo. Entonces eso. Y pues sí, güey, o sea, no, como que no tengas miedo de dejarte guiar por el mismo formato. Finalmente, pues empezaste con este formato, pues el día de mañana se te ocurre orientarlo hacia otro lado, pues dale, güey. Eso cuando menos ha sido mi acercamiento. O sea, como que siempre, a la hora de que hago un capítulo experimental, siempre digo, bueno, pues el lunes sale otro capítulo, o el jueves sale otro capítulo. Entonces no hay pedo, un capítulo no hay pedo. Siempre hay más, sí. Sí. Y también hay cosas que pegan después, hay cosas que funcionan después, hay cosas que están adelantadas, hay cosas que en ese momento no eran importantes y luego pasan 3 años y no mames que hice eso hace 3 años, güey. Y a lo mejor ese capítulo per se no tuvo trascendencia, pero sí se volvió un escalón para esto otro que estoy haciendo que no pude haber logrado si no hubiera pasado por eso. Sí. O sea, es una manera de cultivar curiosidades e intereses, porque si no se vuelven extremidades fantasmas, si no las cultivas, o sea, como que dices, no mames, como que... Phantom Limbs, de que hay algo... Tienes la mano, pero como no la cultivaste, no está ahí, güey. A veces creo que son esos... No, hombre, me falta mucho por refinarme y por practicar, pero como me dijiste, ya está, digamos que el tablero ya está armado. No, y tú decías falta moverlo. Capítulo sea, pero al chile compara este número de capítulo con mi número de capítulo y estás muchísimo más avanzado de lo que yo. Muchas gracias. Muchas gracias, bro. Pues gracias por estar aquí. Espero regreses un día a Cambridge y hagamos otros por acá. Huevo, yo puesto. Ya está. ¿Tienes despedida de Sangre Suelta o nada más? No tengo despedida, pues todavía no la he desarrollado. Ya. Gracias por venir. ¿No tienes que tener despedida? No tengo que tener despedida. Puedes mandar a todos chingas a su madre. Preferiría no hacerlo. Yo creo que va a salir orgánica. De hecho, en este fue el primero en donde ya verbalicé como que las tres preguntas que quiero abordar, ¿no? Que es quién eres, cómo piensas y cómo vives, que serían estas 3. Con calma estaremos desarrollando esos pequeños rituales, esos pequeños de estos. ¿Quieres mandar a raza algún proyecto que podemos esperar de Creativo? Pues esperen más episodios de Creativo todos los lunes y jueves. Y ya. Ahorita en eso andamos.
vamos a seguir experimentando dentro de Creativo con nuevos formatos. Y también me gustaría sacar un libro, pero todavía le cuelga. Qué chido, qué chido. ¿O no? No lo sé. No sabemos. El tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Muy bien. Fuerte abrazo, raza. Gracias por ver. Nos vemos a la próxima. Bye bye. Sobres. Gracias totales por ver este episodio de Sangre y Suerte. Espero te haya gustado. Si conoces a alguien que le interese este contenido, por favor envíaselo. No olvides de dejar un me gusta y un comentario para el algoritmo. Si quieres estudiar filosofía más formalmente, revisa los links en la descripción de este video. Y espero que encuentres lo que estás buscando. Nos vemos por acá. Fuerte abrazo.